Muy buenos días a todos. Antes de comenzar, por favor, confírmenme si quieren en los comentarios, si se me ve la pantalla correctamente y si me escuchan bien, por favor. Listo, ya me confirman que se está escuchando y se está viendo bien, entonces si quieren demos comienzo de una vez. Entonces, bueno, para empezar recuerden que nosotros estamos haciendo este tipo de, por así decirlo, recursos educativos gratis que le estamos ofreciendo a ustedes, ¿sí? Eventualmente, pues conmigo van a estar en los lives. Yo recurrentemente estoy haciendo los lives, siempre recuerden todos los viernes y los miércoles intercalan. Entonces, una semana es el miércoles, otra semana es el viernes a esta misma hora, ¿sí? Y ya los webinars, la parte de webinars, tenemos webinars con Víctor Guerra, tenemos webinars con Suize, tenemos webinars con Raúl. Son personas muy capacitadas y conocen mucho el tema de los mercados financieros. Estos son entre semana, entonces ahí lo van a encontrar en la pestaña de eventos en Facebook, lo pueden encontrar en LinkedIn, básicamente en las redes sociales para que estén pendientes de los eventos que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces todas las semanas hay webinars gratis y lives, entonces para que los puedan aprovechar al máximo sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, pasando ya formalmente todo, recuerden que nosotros somos Equity, el broker. eh, Siempre recuerden que nosotros somos la plataforma básicamente que los va a representar a ustedes en los mercados financieros, ¿sí? Entonces es bastante importante que nos conozcan bien, que conozcan la plataforma y demás. Recuerden que cuando yo haga ejemplos, cuando los otros ponentes de webinars y demás hagan ejemplos, siempre vamos a estar usando la plataforma MetaTrader 4, ¿sí? Que es básicamente la plataforma por excelencia que ofrecemos en Equity, ¿sí? También tenemos el WebTrader, pero esto es un poco más, digamos, no tan completo como la plataforma de MetaTrader, entonces sí les recomiendo bastante que aprendan a utilizar MetaTrader, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Recuerden que tenemos regulación en Reino Unido, en la RCA, en Jordan Securities Commission y en Dubai. Entonces, con eso les quiero decir que no van a tener ningún problema a la hora de retirar los fondos ni demás, porque pues tenemos las agencias reguladoras que nos vigilan y demás, ¿sí? Y también recuerden mucho el tema de los productos. Entonces, cuando ustedes entren en la plataforma, van a encontrar una alta gama de productos, ¿sí? Pero entonces tienen que ser un poco organizados y clasificarlos. Entonces, van a encontrar Forex, entonces los pares más comunes, las monedas más importantes, el euro, la libra, el yen, el dólar, etcétera. También tenemos acceso al mercado de futuros de índices, ¿sí? Entonces ahí pueden encontrar el Nasdaq, el Nikkei, el Standard Poor's, el FTSE en Inglaterra, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. También pueden encontrar los commodities, entonces pueden hacer trading con el oro, pueden hacer trading con el petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y lo interesante, y sí quiero que vean un poco más, es que cuando ustedes entran a la plataforma van a encontrar muchas acciones, ¿sí? Esto básicamente se divide en tres tipos diferentes de acciones, que son el tema de las acciones del mercado norteamericano, las acciones del mercado europeo y las acciones inglesas. ¿Por qué tenemos las acciones inglesas aparte? Porque Inglaterra, como entró en un proceso de que va a entrar a la salida de la Unión Europea, pues lo dejamos como un mercado aparte, ¿sí? Lo curioso que sí quiero que vean es que cuando ustedes estén en las acciones norteamericanas, ¿sí? Donde encuentran Disney, Netflix, etcétera, ahí van a encontrar acciones latinoamericanas, ¿sí? Entonces, porque hay acciones que cotizan en la bolsa de Nueva York y nosotros tenemos acceso a esas acciones, ¿listo? Entonces, pueden encontrar y pueden desde la plataforma de nosotros hacer trading con Mercado Libre, pueden hacer trading con Despegar, con Ecopetrol, con Bancolombia, con Itaú, ¿sí? Empresas grandes en la región latinoamericana. Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí sin ningún problema, ¿listo?
Y rápidamente la pregunta que siempre me hacen es cómo deposito fondos y demás. Entonces tenemos los métodos tradicionales, tenemos Neteller, tenemos Skrill, tenemos transferencia bancaria directa, ¿sí? Y la tarjeta de crédito, que es, digamos, la menos costosa y la más rápida para hacer depósitos y demás. Cuando siempre recuerde que dependiendo también, tenemos una opción habilitada dependiendo donde ustedes se ubiquen, hay opciones de depósito específicas. Entonces, si ustedes son clientes en Argentina, va a tener opciones de depósito como Rapipago y Pago Fácil. Si son clientes en Colombia, van a tener opciones de depósito como Efecti, PSE. Si son clientes en México, Oxxo, 7-Eleven, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, también tenemos estos tipos de depósitos específicos por país para que ustedes lo sepan aprovechar. ¿Listo? Y antes de comenzar, les quería contar que ya estamos prontos a nuestro concurso de trading. Recuerden que vamos a hacer un concurso de trading de cuenta demo. Entonces, básicamente lo que ustedes tienen que hacer, más adelante les va a llegar un correo con más información, pero lo que tienen que hacer es inscribirse, tener una cuenta demo con nosotros y ya pueden participar, ¿sí? Los 20 primeros ganadores, los que tengan más rentabilidad serán los ganadores y habrán premios con dinero real y demás para que lo puedan aprovechar. Esto es como una iniciativa que estamos haciendo en Latinoamérica y estén pendientes porque más adelante les va a llegar información sobre esto. ¿Listo? Listo, no siendo más, comencemos si quieren ya con el tema de hoy. Entonces, rápidamente vamos a pasar acá a la diapositiva. ¿Qué sucede? Vamos a hablar un poco de las herramientas y señales. Porque quería darles yo este webinar no, sino live, perdón. Porque cuando ustedes estén en los mercados financieros, se van a ver envueltos en bastantes, digamos, van a tener mucha información, ¿sí? Entonces, cuando ustedes empiezan a hacer trading y buscan en Google Trading o se meten a un grupo de trading, etcétera, 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 a ustedes les va a salir demasiada información de todo les va a empezar a salir información entonces, cuál es la noticia que sirve más, cuáles son las herramientas técnicas que sirven más, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, la idea es, eventualmente es importante conocer una variedad de información, pero muchas veces esto lo que puede hacer con las personas es sobresaturarlo, ¿sí? Entonces, sí les recomiendo que ustedes, por ejemplo, si son muy, muy amigos de ver noticias y demás, pues no se vean absolutamente todas las noticias porque no les va a dar abasto, ¿sí? Van a tener demasiada información y poco análisis. Eh, entonces vamos a aprender aquí un poco como cuáles herramientas principalmente uno va a encontrar a la hora de hacer trading, cómo identificarlas un poco para qué funcionan y, y saber filtrarlas, ¿sí? Entonces, aquí lo que quiero que se lleven del live es cómo filtrar información, porque eso básicamente es muy importante cuando ustedes están operando en los mercados financieros, ¿sí? No toda la información les va a servir y sí tienen que crear la capacidad de aprender a filtrar el tema de la información, ¿listo? Entonces, a filtrar las noticias que les salgan, a filtrar los datos que les salgan, los indicadores y demás, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Antes de seguir, les voy a dejar rápidamente el link. Entonces recuerden que si no tienen la cuenta Demon y cuenta real, la pueden crear acá, en este link, ya se los paso aquí en el chat. Y también si quieren les voy a dejar mi correo, entonces si no entendieron algo del live o ya tienen, digamos, preguntas más específicas sobre el broker y demás, pueden escribirme ahí sin ningún problema y se los dejo en, en, en el chat, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿por qué vamos a hablar del tema de herramientas y señales? Hay un ejemplo muy conocido en el mundo del trading que se llama el ejemplo del guepardo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este ejemplo? Básicamente lo que se dice es que entonces cuando un guepardo ataca a su presa, ¿sí? Él lo que hace es que antes de atacarla, la vigila, o sea, él se prepara para atacar a la presa y se sienta a vigilarla tipo 3 4 horas antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que hace el guepardo, y digamos que por eso es uno de los cazadores más eficaces del mundo, en el mundo animal, lo que hace el guepardo es que el guepardo solo ataca una vez está absolutamente seguro de que puede dominar a la presa, ¿sí? Entonces, no importa el tiempo que pase, no importan las condiciones, lo que va a hacer el guepardo es analizar todos los escenarios antes de proceder a atacar a la presa para estar totalmente seguro, ¿sí? Para conseguir una seguridad absoluta de que puede vencerlo y sí, que puede vencer a la presa. Entonces, ese ejemplo es muy, muy tomado en el trading
porque entonces se dice que lo que hacen las personas generalmente es que utilizan mucho las herramientas técnicas y fundamentales para sentirse absolutamente seguros de hacer los trades, ¿sí? Y esto es bastante lógico, entre más ustedes tengan información y digamos más análisis tengan, etcétera, 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 pues más seguros van a estar de poder hacer un trading y es más probable que les vaya bien en ese trade, ¿cierto? Pero entonces tengan cuidado porque pues esto eventualmente no asegura que ustedes vayan a ser 100% de las veces rentables, sino que van a tratar de reducir la posibilidad de pérdidas. Es ahí donde quiero que lo miren. Pero entonces, es eso. Básicamente, no les digo que no usen herramientas técnicas ni fundamentales, al contrario, úsenlas bastante, pero entonces no se sobrecarguen, ¿sí? Entonces, si por ejemplo ustedes quieren empezar a usar herramientas técnicas, pues no se pueden usar todos los indicadores que existen en la plataforma porque pues se van a sobrecargar y puede que tomen decisiones erróneas. Y lo mismo, si van a ver noticias, entonces no se pongan a abrir Bloomberg, Reuters, CNBC, Forex Factory, MarketWatch, ¿sí? Porque van a tener demasiada información y a la larga no van a saber sino van a identificar bien lo importante del asunto, ¿listo? Entonces, no se sobrecarguen de información porque esto sí puede llevarlos a tomar decisiones erróneas, ¿listo? Entonces, aquí les menciono algo. Las herramientas más comunes encantan a los nuevos traders, entonces, eventualmente hay herramientas muy comunes, tanto técnicas como fundamentales. Y generalmente cuando la gente empieza a entrar a este mundo se encantan mucho, entonces dicen, uy, sí, entonces el indicador RSI es súper confiable o las medias móviles son súper confiables, ya con eso uno puede ganar dinero y pues no necesariamente, sí, cuando uno ya lleva más tiempo se da cuenta que pues los indicadores tienen sus fallas, hay páginas de noticias que tienen sus fallas, hay noticias que sirven, hay noticias que no sirven, etcétera, etcétera. Entonces sí es importante como aprender a identificar esto. Ahorita les voy a dar unos ejemplos como para que los tengan ahí en cuenta. Y también lo que les mencioné, las herramientas ayudan, más no aseguran rentabilidad. Entonces, ustedes pueden estar como el guepardo 3000% seguro de su trade, pero aquí sí les quiero ser sinceros y hay momentos en donde el mercado, eh, el contexto del mercado no es el más apto, ¿sí? Entonces, hay momentos donde literalmente ustedes pueden tener todo seguro, entonces hicieron el análisis técnico bien, hicieron el análisis fundamental bien, entonces que las probabilidades, que el manejo del riesgo, que la psicología, etcétera, pero el trade le salió perdedor, entonces ustedes se van a preguntar por qué, si lo analicé. Hay veces donde el mercado no da fundamentos, sino es básicamente el sentimiento de los traders y es absolutamente normal en donde no sea el contexto. Entonces uno tiene que aprender es a tratar de aceptar esas pérdidas que se dan cuando uno está absolutamente seguro y seguir intentando, ¿sí? Porque hay veces que el mercado no va a responder y es totalmente normal. Recuerden que esto es básicamente un escenario que se va moviendo y se va moviendo todo el tiempo, entonces nunca va a ser igual hacer trading, ¿listo? Entonces para que lo tengan ahí en cuenta. Y pues vamos a filtrar las herramientas que más se adecuen. Aquí cuando menciono lo de que más se adecuen, entonces recuerden que no todas las personas hacen el mismo trading, ¿sí? Entonces, por eso es que se clasifican a los traders y demás generalmente. Entonces están los scalpers, están los swing traders, los day traders, los traders a largo plazo, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Las herramientas que existen, generalmente técnicas fundamentales, estadísticas, etcétera, se van a repartir entre todos estos tipos de traders, ¿sí? Porque no todos van a usar lo mismo para hacer trading, ¿sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo. El trader scalper puede que use muchísimas más herramientas técnicas que el trader a largo plazo. Sí, el trader a largo plazo va a utilizar muchas más herramientas fundamentales, ¿cierto? Es básicamente esto. ¿Por qué? Porque entonces el trader scalper necesita es que los pequeños ticks en la gráfica se muevan de cierta manera con ciertos indicadores y cierto análisis. Y pues eventualmente no le va a servir ver noticias para hacer trading en gráficos de segundos y minutos, y también pasa a la inversa con el trader que es a muy largo plazo, que quiere invertir meses, incluso años, pues el tema de la gráfica muchas veces no lo va a ayudar, sino más lo que está pasando dentro de los mercados y demás con las noticias, los datos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esto pasa mucho. Entonces, por eso les digo, ustedes tienen que como que tratar primero de identificar qué tipo de traders son ustedes. Entonces, aquí va el tema de la psicología o el tema de qué les gusta operar, si activos riesgosos, si les gusta operar activos más tranquilos, si arriesgan mucho porcentaje de la cuenta, si no arriesgan tanto, entonces aquí ya son aversos o amantes al riesgo. Bueno, esto tiene muchas clasificaciones y ahí ustedes ya pueden empezar a adaptar sus herramientas. Entonces, oiga, como yo soy scalper, pues no tengo que utilizar tantas herramientas fundamentales y como soy long trader, pues no tengo que
que utilizar tantas herramientas técnicas, etcétera, ¿sí? Entonces, es lo que quiero que empiecen a ver, ¿listo? ¿Qué herramientas existen? Entonces vamos a ver, existen las herramientas técnicas, existen las herramientas basadas en noticias, entonces básicamente todo lo que sale político y demás son las herramientas basadas en noticias. Herramientas fundamentales que son cuando salen, digamos, las decisiones de tasas, cuando salen los comunicados, ¿sí? Cuando hablan los presidentes de los estados de resultados de las empresas y demás. Entonces todo esto también funciona bastante, ¿sí? Perdón, aquí. Y entonces pues, están las herramientas del sentimiento y volatilidad. Entonces el sentimiento creo que lo miren cuando no hay contexto, ¿sí? Entonces básicamente cuando los activos se están moviendo, eh, básicamente cuando los activos se están moviendo por lo que creen los compradores y los vendedores, ¿listo? Entonces eso pasa muchas veces. Hay veces donde no hay nada fundamental que explique el movimiento, sino el sentimiento que tienen las personas cuando están haciendo trading, ¿cierto? Y pues las herramientas de volatilidad. Entonces hay herramientas que para medir los pips, para medir el riesgo, etcétera, etcétera, también se van a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces para que lo vean ahí. Entonces, un ejemplo de herramientas técnicas. Entonces, uno de los indicadores más conocidos, bandas de Bollinger. Entonces las herramientas técnicas, ¿para qué sirven? Generalmente para que lo usan las personas para dar oportunidades de entrada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las bandas de Bollinger. Entonces, ¿qué son las bandas de Bollinger? Son básicamente un promedio que se hace con los precios del gráfico, en donde se marcan unas bandas con desviación estándar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Marca como una media móvil, que es la media móvil que va en la mitad, que es la media móvil generalmente de 20, 21 periodos. Y él lo que hace es que marca dos escenarios, superior e inferior, que son las bandas superiores e inferiores, en donde se cree que por la volatilidad en promedio que ha tenido el precio, se puede mover entre estas bandas, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que hace el indicador. Es un indicador de, por así decirlo, de seguimiento y de volatilidad que les puede ayudar. ¿Cómo se usa generalmente para tener entradas? ¿Sí? Entonces, aquí les estoy poniendo un ejemplo técnico, cómo lo usa la gente para usarlo. Entonces, lo que se hace generalmente es que se mira la fuerza del precio con las bandas. Entonces, digamos, como aquí en este momento que el precio está muy constante, que está tratando de hacer una tendencia bajista, pero no se consolida porque no hay nuevos mínimos, ¿sí? Aquí, acá ya se los anoto. Entonces, aquí no hay nuevos mínimos ni aquí ni aquí. Entonces, cuando sucede este movimiento de fuerza, pues lo que hace es que cambia la tendencia. Entonces, hay una oportunidad de entrada porque se superó la banda, hay más fuerza, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto es una herramienta de entrada de compra y así lo utilizan las personas. ¿Sí? Entonces, si quieren, les muestro aquí un ejemplo más interesante en la plataforma. Entonces, aquí en la plataforma, ¿qué tenemos? Entonces es lo mismo, si les quito esto. Entonces recuerden que aquí estamos usando MetaTrader para que lo tengan en cuenta y sí, como les mencioné al principio, la idea es conocerlo bien porque sí es bastante útil. Sí, ustedes pueden hacer muchas cosas en MetaTrader. Entonces sí les recomiendo que lo conozcan bien. O sea, esto es como una herramienta que se va aprendiendo con la práctica. ¿Sí? Entonces ustedes a medida que lo van usando, más fácil se les va a hacer, digamos, el tema de hacer análisis, de hacer trades y demás, ¿sí? Entonces, para que lo empecemos a usar de esa manera. Entonces, mira, aquí de igual manera, entonces están las bandas de Bollinger. Entonces, ¿qué se suele decir de las bandas? Que generalmente, cuando el precio tiende a tocar la banda superior, eso significa que se está manteniendo la tendencia alcista, ¿sí? Entonces, si el precio generalmente está rebotando entre la banda de la mitad y la banda inferior, se mantiene la tendencia alcista. Entonces, aquí se mantiene la fuerza, aquí, como ven, se va manteniendo la fuerza alcista, 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 ¿sí? Entonces, como que sigue la tendencia. Ya cuando se cambia, entonces hace una pequeña lateralidad. Entonces, aquí podríamos pintar varias cosas, ¿sí? Entonces, aquí rápidamente les pinto. Entonces aquí tenemos una tendencia alcista, ¿tan? Porque se mantiene en la parte superior de la banda, ¿cierto? Y aquí lateralidad porque ya empieza a rebotar entre las bandas. Entonces banda inferior, banda superior, banda inferior, banda superior, empieza a rebotar. Otra vez rompe la banda superior, se da una mini tendencia alcista porque está aquí, y otra vez empieza a rebotar y se forma una lateralidad, empieza a rebotar en la parte inferior y pues se mantiene la fuerza bajista. Entonces eso es lo que hace la gente con los indicadores. Entonces sigue las tendencias, toma decisiones, sí, como que se apoyan mucho en el tema de la gráfica
para, para poder tomar decisiones, ¿cierto? Entonces lo mismo, acá miramos entonces lo mismo, entonces tenemos que las bandas nos sirven para tomar decisiones, entonces pintamos también las líneas de tendencia, pintamos las lateralidades, pintamos los rangos, entonces la gente también suele usar mucho los osciladores. Entonces, por ejemplo, no sé, pongamos el RSI, que es uno de los más conocidos. Entonces los osciladores, entonces, ¿qué hace la gente con los osciladores? Bueno, cuando estamos en situaciones de sobrecompra, me les borro acá. Cuando estamos en situaciones de sobrecompra, o cuando estamos en situaciones de sobreventa, pues el precio puede tender a rebotar, etcétera. Entonces, todo esto, ¿para qué sirve? Para que ustedes tengan en cuenta el tema de toma de decisiones básicamente rápido, ¿sí? Entonces, con el análisis técnico, ustedes lo que hacen es que analizan la gráfica, tratan de especular a qué escenario va a ir y pues toman una decisión de compra-venta, ¿sí? ¿Qué les quiero decir aquí? Siempre recuerden lo que les dije al principio, antes de empezar a usar todas estas herramientas, que son bastantes, hay muchos indicadores, hay muchas líneas, hay Fibonacci, hay de todo. Pero entonces lo que les recomiendo antes de empezar a usar todo es que se identifiquen qué es lo que quieren ustedes, ¿sí? Entonces ustedes quieren operar activos a largo plazo, quieren operar activos a corto plazo, etcétera, porque esto va a cambiar mucho. Entonces, por ejemplo, si ustedes son day traders, ¿sí? Entonces que les gusta abrir una operación por la mañana y les gusta cerrarla por la noche o máximo al siguiente día, ¿sí? Pues entonces ustedes lo que tienen que hacer es pues empezar a utilizar las herramientas técnicas y demás, mirar noticias de pronto muy, muy, muy fugaces y mirar gráficos de corto plazo. Entonces ustedes no van a mirar un gráfico diario como estoy mirando yo acá, sino van a mirar más ya un gráfico de 1 hora, ¿sí? O de 4 horas máximo, o 30 minutos, ¿sí? Entonces, porque nada más quieren ver lo que pasa en el día. Les, ¿Qué les quería decir con esto? Recuerden siempre que hay una parte del análisis técnico, o más bien recuerden que la base del análisis técnico es la información de precios, ¿sí? Entonces, todo el análisis técnico que existe está basado en la información de precios del mercado, ¿sí? Entonces, entre más precios existan, pues más va a tender a funcionar el análisis técnico. Así con más información, más va a tender a funcionar. Entonces, si ustedes están mirando un gráfico de largo plazo como diario, semanal o mensual, pues hay muchísimos precios y el análisis técnico puede funcionar bastante bien. Pero a medida que ustedes van retrocediendo la temporalidad, pues hay menos precios con que el análisis técnico puede trabajar y esto puede dar paso digamos, patrones falsos o señales falsas, como lo llaman algunas personas, en las gráficas. ¿Listo? Entonces tengan cuidado porque los indicadores no van a funcionar de la misma manera en gráficos de 1 hora que en gráficos diarios. ¿Listo? Esto es lo que les quiero decir. Por eso es que generalmente cuando las personas bajan la temporalidad, configuran los indicadores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, configuran que los indicadores sean más rápidos, configuran que los indicadores sean más ajustados al gráfico y todo esto se hace con las fórmulas. ¿Listo? Que ustedes pueden configurar las fórmulas de los indicadores en las propiedades. Entonces, por ejemplo, cuando desaparece esta pestaña y ustedes ponen los periodos, etcétera, etcétera, a los que se quieren aplicar, esto todo lo hacen los traders para poder filtrar todo este tipo de decisiones. ¿Listo? Entonces, ténganlo en cuenta porque las temporalidades sí van a afectar bastante y eventualmente el análisis técnico no les va a servir de la misma manera en todas las temporalidades, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta ahí. Entonces, pasando a esto rápidamente, les quiero mostrar otro que también es muy usado, una herramienta técnica que pueden tener ahí en cuenta. Entonces, recuerden que los indicadores técnicos como tal, las herramientas técnicas, lo vamos a dejar así. A ustedes les van a servir entonces para identificar tendencias, les van a servir para tener posiciones de entrada, posiciones de salida, etcétera, etcétera. Eh, y ya, básicamente es eso. Entonces lo que quiero que vean con este indicador, que ya son las medias móviles, es que filtren un poco más la tendencia. Entonces, no todas las personas utilizan las herramientas técnicas para entrar directamente al mercado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las personas a más largo plazo, lo que hacen es que miran la gráfica para mirar el largo plazo. Entonces dicen, bueno, esta es la tendencia a largo plazo, o va a haber incertidumbre durante mucho tiempo, o va a haber miedo durante mucho tiempo, entonces esto va a causar tendencia bajista. Entonces ellos miran mucho el tema de las medias móviles, ¿sí? Eh,
¿Por qué? Porque las medidas móviles por excelencia desde que se crearon han servido mucho para identificar el tema de las tendencias, del seguimiento de las tendencias, más bien, llamémoslo así. Entonces, por ejemplo, hay una técnica muy usada y muy común que es, si ustedes trazan en un gráfico la media móvil de 20, de 50 y de 200, pues estas medias móviles les van a dar la fuerza, les van a poder, o sea, ustedes le van a poder sacar provecho de la fuerza del mercado en ese momento, ¿sí? Entonces, se suele decir que cuando el precio está por encima de todas las medias, como digamos en este escenario, pues es una tendencia alcista sólida. Y cuando el precio está por debajo de todas las medias, pues es una tendencia bajista sólida, así como en estos casos. Cuando las medias empiezan a cruzarse y cuando las medias no son muy claras y el precio empieza a cruzar las medias, es cuando tenemos movimientos de lateralidad, como estamos viendo en este escenario de acá que se crean las medias, sí, posiblemente en este escenario de acá cuando cambia la tendencia. Entonces, pues sí, básicamente eso es lo que sucede. Tiene que tener en cuenta todo el tema de la fuerza. Entonces, aquí hagamos una pequeña aclaración. Entonces, ¿cómo un trader de largo plazo utilizaría esto? Entonces, el trader de largo plazo lo que hace es que identifica la fuerza. Entonces dice, oiga, digamos que estamos en este escenario de acá. Entonces dice, listo, se ha mantenido la fuerza en largo plazo. Entonces, lo que yo quiero hacer si quiero aprovechar esa tendencia, por así decirlo, si quiero seguir en largo bastante tiempo con ese activo, pues voy y me guío con el fundamental, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se está causando esa tendencia en largo plazo tan fuerte? Entonces, que hubo un dato, que hubo una noticia, o si estamos mirando una acción que entonces la empresa sacó ganancias importantes, que tienen un proyecto a futuro, que tienen más ventas, ¿sí? Entonces, todo eso ellos lo refuerzan y pues ahí toman decisiones de sí, entonces sí vale la pena mantenerse en ese activo bastante tiempo, ¿sí? Pero entonces ellos no van a buscar una salida corta como listo, entonces me meto acá y me salgo a los 3 días o al mes, no, ellos van a buscar algo mucho más a largo plazo. Y en lo que sí utilizarían el análisis técnico es para ver cuando ya se esté agotando la tendencia. Entonces ellos, digamos que tomaban la posición acá. Entonces digamos que tomaban la posición acá. Entonces empiezan a ver qué tal, pasaron varios días, pasaron meses y la tendencia se empieza a agotar, cruza las bandas y dicen, listo, ya puede que, entonces ya digamos que es un año después, y dicen, listo, ya puede que sea hora de salir de esta posición y porque ya no hay suficientes herramientas fundamentales que la soporten y pues en el lado técnico se ve que los compradores y los vendedores se han puesto de acuerdo para castigar a la empresa, bueno, whatever. Entonces, todo ese tipo de escenarios pueden pasar. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Vamos otra vez a la plataforma si quieren. Miremos otro ejemplo con medias móviles. Entonces, si quieren, tracemos acá. Aquí ya tenemos trazadas las medias. Entonces, la de 200 es la verde, la de 50 la azul y la de 20 la roja. Entonces, lo mismo. Digamos, aquí les quería mostrar como un ejemplo de un activo, de cómo las medias móviles sí pueden tender a fallar en activos muy volátiles. Entonces, también quiero que empecemos a filtrar eso. Cuando ustedes estén en las herramientas, analizando las herramientas, bueno, técnicas y fundamentales, etcétera, también tienen que analizar los activos, porque hay activos mucho más volátiles que otros. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos viendo la libra yen, es mucho más volátil que digamos, el euro dólar, es muchísimo más volátil. Entonces, pues eventualmente esto va a afectar el comportamiento de los activos técnicos, va a afectar el comportamiento de los fundamentales y demás, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, miren, por ejemplo, acá, en efecto, las medias móviles, pues sí tratan de comportarse de la mejor manera, ¿sí? Siguiendo la tendencia, pero si bien hay muchos cruces, hay demasiados cruces a lo largo de la tendencia a largo plazo, que a ustedes podrían decirle que la fuerza se está acabando, pero la tendencia continúa, y el tema de esos cruces es que se da que porque la libra yen es un activo de tanta especulación que tiene movimientos muy grandes diarios, ¿sí? Entonces, estos movimientos causan que el promedio de las medias sean muy agresivos y por eso es que ustedes ven tantos cruces, porque les voy a poner un ejemplo. Entonces, un día baja esto, esperen, limpio esto y pongo otro color. Entonces, por ejemplo, un día baja acá, otro día sube esto, otro día vuelve a bajar, otro día vuelve a subir, otro. Entonces, es muy agresivo, todo el tiempo está haciendo movimientos agresivos como lo están viendo acá, como lo están viendo acá, acá, aquí también lo pueden ver, ¿sí? Entonces, todo el momento la libra yen tiene momentos, tiene, digamos, trades, movimientos muy agresivos. Y pues esto sí puede afectar los indicadores. ¿Listo? Entonces, ¿qué prefiere, por ejemplo, la gente hacer cuando tiene activos muy volátiles? Pues utilizar osciladores que les digan si está sobrecomprado o sobrevendido por lo mismo, porque como son tan, tienen tantos saltos en el precio, pues esto les permite filtrar un poco más. ¿Listo?
Entonces, miren la diferencia. En el gráfico pasado, pues las medias móviles se comportaban mucho más tranquilas. Aquí ya son mucho más bruscas, ¿sí? Tienen muchos más cruces, no siguen tan de cerca el precio. Entonces, lo mismo, si ustedes fueran un trader y dicen, listo, las medias móviles sirven, las he usado, sé identificar tendencias, pérdida de fuerza, esto funciona en situaciones normales, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un activo normal, que es constante, que es sólido, que tiene bastante información, pues es bastante probable que las medidas les funcionen de la mejor manera posible. Pero ya cuando ustedes van a ver un activo mucho más volátil, pues ahí sí es donde pueden encontrar errores en los indicadores y demás, ¿sí? Entonces, todo este tipo digamos por así decirlo, tips les pueden servir a la hora de empezar a filtrar las herramientas y demás, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, no caigan en la trampa de básicamente creer que todo funciona en todos los mercados, porque eso sí les puede afectar bastante. ¿Listo? Entonces tengan cuidado con eso. Les iba a mostrar acá también. Espera un momento, cambiamos. Entonces, ¿cuáles son las herramientas basadas en noticias? Entonces, siempre miren mucho, básicamente el tema de que ustedes van a encontrar herramientas. Básicamente, como lo mencionamos, ustedes cuando ustedes vean cualquier noticia, entonces ya sea en Twitter, sea en Bloomberg, sea en Reuters, CNBC, etcétera, todo esto va a tener que afectar el movimiento del precio, si en el corto plazo o si es muy importante, se va a ir para el largo plazo. Entonces, sean muy curiosos con los activos que están manejando. Entonces, por ejemplo, si ustedes están operando Forex, entonces miren mucho las noticias políticas de los países que están invertidos. Si están manejando el dólar, pues miren mucho el tema de las elecciones ahorita de Estados Unidos, ¿sí? Si están manejando la libra, miren lo del Brexit, ¿sí? Porque todo esto va a afectar bastante el movimiento de la moneda, ¿sí? Las decisiones políticas afectan mucho el movimiento de la moneda y demás. Entonces tengan mucho cuidado porque esto sí les puede afectar bastante a la hora de hacer trading y sí tienen que estar bastante pendientes. ¿Listo? ¿Qué tan importante es el evento? Entonces, ustedes van a encontrar herramientas de sentimiento. Les recomiendo mucho una página que nosotros patrocinamos en Equity que se llama Trade Hub, ¿sí? Entonces, básicamente en esta página ustedes lo que van a poder encontrar es la parte del sentimiento. Entonces, si ustedes se pueden a ver, tradehub.com, ahí lo pueden encontrar. Lo que ustedes Lo que ustedes pueden ver básicamente es el tema del sentimiento, noticias, todo les va a salir acá. Entonces, es una página bastante interesante que sí les recomiendo empiecen a usar. Ustedes pueden encontrar el sentimiento, qué piensan los compradores, qué piensan los vendedores, etcétera, etcétera. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, para que la vean. ¿Qué les recomiendo? Entonces, cuando ustedes empiecen a ver todo esto básicamente lo que hace es que empieza a filtrar las noticias y lo que creen las personas, ¿sí? Entonces, recuerden que cuando ustedes ven las noticias pueden filtrar si los compradores o los vendedores tienen sentimiento más bullish o más bearish. Entonces, todo esto lo van a poder encontrar en la página de Trade Hub, ¿sí? Entonces, mírenla, es bastante interesante, es básicamente de equity también. Básicamente la patrocinamos y la creamos para que ustedes tuvieran todo este acceso a toda esta información. ¿Listo? Entonces, nada, sean muy curiosos con esto y aquí van a poder encontrar todo tipo de herramientas técnicas que les he estado mencionando, ¿listo? Pero entonces pendientes mucho con las herramientas fundamentales, ¿listo? ¿Qué tan importante es el evento? Es que el calendario económico. Entonces, cuando ustedes van al calendario económico, una vez más, si nos vamos a la página, entonces si nos vamos a calendar, ahí van a salir los central banks, Holiday Center, entonces los eventos importantes, entonces el Banco Central Europeo, tal, el Banco de la Reserva de Australia, los festivos también afectan porque cuando hay festivos en ciertos mercados, pues no hay trading, puede que las bolsas estén cerradas y puede que eso también afecte la volatilidad de las monedas, de los commodities, de los índices y demás, entonces también ténganlo muy en cuenta para que no se vayan a llevar ninguna sorpresa con esto. Predicciones. Entonces, aquí sí quiero que tengan un poco de cuidado porque así como ustedes pueden encontrar muy, muy buena información en línea, también van a encontrar muy mala información, ¿sí? Entonces, ustedes traten siempre de ver que la información donde estén viendo la fuente sea confiable, ¿sí? Entonces, no es lo mismo ver una noticia de Bloomberg, ¿sí? Que ver una noticia de tradeopips.com, ¿sí? O soy el mejor trader.com, ¿sí? Entonces, no es lo mismo.
porque sí, sí hay muchos, actualmente hay muchos blogs, entonces hay blogs, obviamente, eventualmente hay blogs que son muy buenos, de gente muy capacitada, como hay blogs de gente que no tiene mucha idea de lo que está haciendo, ¿sí? El tema de los gurús, tengan mucho cuidado con los gurús porque eh, eh, hay mucha gente que ha resultado estafada con este tipo de personajes, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que les quiero decir aquí básicamente es que hay muy buenas fuentes de información, por ejemplo, en TradeHub, como les acabo de mostrar, es una buena y confiable fuente de información. Bloomberg es una buena y confiable fuente de información, Reuters, CNBC, y hay fuentes muy malas de información, ¿sí? Entonces hay trading de astros, bueno, hay muchos, digamos, conexiones que se han creado a lo largo del mundo del trading y tienen que tener bastante cuidado con eso, ¿listo? Entonces, filtren. Ustedes básicamente lo que tienen que hacer es mirar qué tan verídica es la información y quién es la fuente que lo está diciendo, ¿listo? Y existen divergencias en las noticias, entonces algunas veces lo que les va a suceder es que una noticia va a decir que un activo sube y otra noticia va a decir que un activo baja, ¿sí? Entonces eso es bastante normal porque recuerden que es parte del punto de opinión de básicamente el analista que esté publicando la noticia o el dato. Pero entonces ahí lo que ustedes tienen que hacer es filtrar la información, ¿sí? Entonces filtrar lo que más se acomode a ustedes, lo que creen ustedes, su opinión también va a contar, muchas veces no tienen que guiarse absolutamente de todo lo que digan las noticias o los analistas y demás, porque no todo el mundo va a estar siempre en lo cierto, ¿listo? Entonces la opinión suya también va a contar mucho en este caso. Estas son las herramientas básicamente basadas en datos y noticias que ustedes van a poder encontrar cuando se metan a hacer trading. Ya saben cómo tratar de filtrarlas y empezar a usarlas. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos más? Listo, perfecto. ¿Qué quería que viera antes de pasar a las herramientas avanzadas? Hay datos, como les había mencionado, que sí tienen que tener sí o sí en cuenta porque va a afectar generalmente el comportamiento de todos los mercados. Entonces, por ejemplo, si estamos en la parte fundamental, si ustedes están, por ejemplo, haciendo trading con monedas, con índices y con commodities, lo que afecta mucho a estos activos es el tema de las decisiones importantes del país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hay un cambio de presidente, ustedes sí o sí tienen que ver eso. Por ejemplo, ahorita con el dólar. Entonces, el 3 de noviembre, que son las elecciones de Estados Unidos, entre Biden y Trump, pues sí o sí es un evento que va a afectar el comportamiento del dólar americano y de bastantes monedas de ahí para allá, del euro, posiblemente de la libra, del yen también posiblemente, del franco suizo, ¿sí? De pronto también del peso mexicano, el canadiense por las relaciones internacionales que tienen, etcétera. Entonces, son sucesos importantes que sí o sí ustedes tienen que tener en cuenta porque les va a afectar tanto en el corto como en el largo plazo. Es decir, el trader que es scalper ese día pues va a haber mucha volatilidad, mucha incertidumbre, entonces puede que no le vaya tan bien. Y lo mismo, el trade a largo plazo, pues de ahí se va a pautar lo que va a pasar los siguientes 4 años, entonces también va a afectar. ¿Listo? Entonces hay noticias muy específicas que no son tan recurrentes que sí pueden afectar tanto el trade de corto plazo como el de largo plazo. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Eso es uno, el tema político. Otro también, el tema de los bancos centrales. Entonces, cuando un banco central, entonces, sea la Reserva Federal, sea el Banco Central Europeo, sea el Banco de Inglaterra, etcétera, etcétera, estas decisiones sí o sí van a afectar generalmente los movimientos de muchos activos financieros, no solo de Forex, sino de los commodities, también los pueden afectar, también pueden afectar los índices e incluso pueden afectar algunas acciones. ¿Por qué? Porque básicamente los bancos centrales son unas entidades muy importantes que se encargan de jalonar el funcionamiento económico de un país, ¿sí? Eso es lo que hace un banco central. Entonces, están muy pendientes cuando la Fed o el Banco Central Europeo, bueno, cualquier banco central, saquen minutas, saquen decisiones de tasas o cuando el presidente del Banco Central hable, porque eso también afecta bastante el movimiento de los mercados, ¿listo? Y digamos ya en casos específicos, por ejemplo, si a ustedes les gusta ya es más operar acciones y demás, entonces en acciones lo que se mueve bastante es que cada trimestre las empresas tienen que publicar la contabilidad, ¿sí? Entonces, básicamente los estados de resultados de la contabilidad, de cómo les fue en el último trimestre y qué esperan para el siguiente trimestre. Entonces, esto sí o sí también afecta a las acciones. Entonces, hay algo que se llama temporada de resultados en las acciones, que es cuando las acciones generalmente tienen más volatilidad y ahí ustedes ven que una acción sube el 50% o cae el 50%, etcétera, porque es el tema de en serio lo que está pasando en la compañía fuera de ver las gráficas. ¿Listo?
Entonces, todo eso sí lo tienen que tener en cuenta ya, pues, filtrando en el mercado que ustedes estén, porque sí o sí va a afectar siempre, ¿listo? ¿Qué es lo que les quiero mencionar ahora? Existen algunas herramientas un poco más avanzadas. Que entonces, claro, recuerden que esto es como un proceso. Entonces, ustedes tienen las herramientas fundamentales, que es lo que ven en las noticias, en los datos, en la contabilidad y demás. Y después tienen las herramientas técnicas, que es cuando ustedes se meten a MetaTrader, empiezan a mirar la gráfica, etcétera, etcétera. Pero básicamente ustedes qué hacen con estas dos cosas, pues tomar decisiones, ¿sí? Entonces ustedes, cuando ya miran las herramientas fundamentales y las herramientas técnicas, pues ya necesitan tomar una decisión de compra o venta, sea a corto o sea a largo plazo, pues la necesitan tomar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pues ya la gente que sabe un poco más del asunto, pues empieza a mirar el tema, o sea, ya después de haber mirado el activo, empieza a mirar la parte de riesgo, la parte de correlación, volatilidad, etcétera, todas las ramas que ya tienen que ver como con el activo en sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué herramientas avanzadas existen en el tema de las correlaciones? Entonces, ¿qué tanto afecta el movimiento del oro al movimiento del dólar? ¿Sí? Volatilidad, entonces, ¿cuántos pips se mueve la libra al día? ¿Cuántos pips se mueve el euro dólar al día? ¿Cuánto porcentaje se mueve Apple al día? ¿Cierto? Las probabilidades, entonces, que entonces si hay una tendencia alcista muy sólida en Apple, antes de que salga el anuncio de un celular, por ejemplo, entonces, históricamente se ha visto que cada vez que sale un celular tiende la gráfica a bajar. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, hay una probabilidad de que esa gráfica caiga en los próximos días, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ya empiezan a mirar todo este tema de probabilidades. Y risk management. Entonces, listo, ya cuando mire todo esto, entonces, ¿qué tanto porcentaje del balance voy a invertir? ¿Hasta cuánto estoy dispuesto a perder? ¿Cuánto tiempo máximo estoy dispuesto a tener esa posición abierta por temas de volatilidad, etcétera, etcétera? Entonces es todo esto, ¿sí? Esto ya es como el tema avanzado que la gente le mete y sí les podría decir que esto es lo que llega a diferenciar a un trader exitoso de un trader más principiante, ¿sí? El tema de saber ya un poco más de correlaciones, de probabilidades, de manejo del riesgo, ¿sí? De manejar el VAR, etcétera, etcétera. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Les voy a poner algunos ejemplos, como para que tengamos en cuenta, entonces digamos ejemplos con correlaciones. Entonces, estos ejemplos son ejemplos que se dan a largo plazo, ¿sí? Son ejemplos que ustedes pueden ver en gráficos grandes como en gráficos diarios y mensuales y semanales, eventualmente. Lo que pasa es que sí quiero que tengan en cuenta mucho, no pasa tanto en el mercado accionario, pero sí se ha visto una correlación muy fuerte, o generalmente siempre se ve una correlación muy fuerte entre el mercado de commodities y el mercado de Forex, ¿sí? Entonces, pues, ¿por qué? Porque hay países que literalmente dependen de los commodities para su desarrollo, entonces, pues, se dan las correlaciones, o bueno, ya vamos a ver un poco esto. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay una correlación muy fuerte entre el oro y varias monedas. ¿Por qué? Porque se suele decir eh, que el oro es algo llamado un activo refugio, ¿sí? Entonces, el oro es un activo refugio que básicamente a lo que me quiero referir con activo refugio es que es un activo en donde los traders en todo el mundo, los fondos, los bancos, etcétera, se van, entonces todo el mundo se va de ese activo cuando tienen miedo de algo, ¿sí? Cuando tienen incertidumbre, cuando hay una crisis financiera, cuando hay una guerra, ¿sí? Eso es un activo que preserva valor. El oro históricamente se ha considerado un activo que preserva valor, ¿sí? Entonces es considerado el activo refugio por excelencia. Entonces, esto hace que tenga mucha, por así decirlo, correlación con bastantes monedas en Forex, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se tiende a decir que cuando el oro sube, el dólar tiende a bajar, ¿sí? Entonces, los complicantes del dólar americano generalmente son el euro y el oro, por excelencia. Y es que cuando el dólar tiende a bajar es porque la gente está perdiendo bastante confianza en el mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos, y lo que hacen es refugiarse en el oro o en el euro para tratar de mantener valor, ¿sí? Entonces estamos hablando de operaciones de miles de millones de dólares. Si ustedes tienen una cuenta con 1.000 millones de dólares, pues prefieren irse ahora a un activo en donde los miles de millones de dólares se preserven y no quedarse en un activo en donde se haga perder valor, ¿sí? Porque aquí los cambios pequeños ya son grandes cantidades de dinero, ¿no? Entonces lo mismo, si el oro sube, pues el euro se tiende a fortalecer por lo mismo, porque son, digamos que los rivales del dólar americano. Esto ya es más interesante porque vamos a mirar otro escenario. Entonces, si vemos que el oro está subiendo y el dólar australiano, como aparece acá, se está fortaleciendo, esto se da ¿por qué? Porque Australia es el país con más, uno de los principales productores de oro del mundo es Australia, ¿listo? Entonces, en la balanza comercial, eventualmente,
hay un peso muy importante del oro, del commodity en las finanzas de Australia. Entonces, si al commodity le va bien, pues a las finanzas de Australia, la balanza comercial, a las exportaciones les va a ir bastante bien y por tanto al país le va a ir bien y por tanto la gente va a tener más confianza en el país y por tanto la gente va a invertir en la moneda del país, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de correlaciones ustedes van a empezar a armar entre más información empiecen a filtrar, ¿sí? Entonces, si ustedes firman información de Australia, filtran información de Australia, pues se van a dar cuenta de esta relación que existe, ¿no? Entonces, lo mismo, si sube el oro, aquí, entonces, por ejemplo, entonces si sube el oro, ¿por qué va a subir el dólar neozelandés? Entonces, recordemos que entonces en Oceanía, el principal socio comercial de Australia es Nueva Zelanda, entonces Australia le compra muchos bienes primarios y básicos a Nueva Zelanda, lo que hace que a Nueva Zelanda le vaya bien. Entonces, si a Australia le va bien con el oro, tiene más dinero para comprar bienes básicos, etcétera, consumibles, etcétera. A Nueva Zelanda, pues a Nueva Zelanda también le va a ir bien porque le están comprando más, ¿cierto? Por temas de balanza comercial, por temas de exportaciones e importaciones. Entonces, eso también que va a causar, pues que en el largo plazo la moneda de Nueva Zelanda se fortalezca, ¿no? Entonces, todo este tipo de relaciones ustedes pueden armar con el tema de las correlaciones, sí, es bastante importante. Bueno, esto es de activo refugio, entonces recuerden que el franco suizo también es un activo refugio, entonces si se fortalece el oro se va a fortalecer el franco suizo, como lo están viendo ahí. Y lo mismo pasa con el petróleo, entonces el petróleo juega un papel muy importante en la balanza de Canadá, y si al petróleo le va bien, pues al dólar canadiense también tiende a irle bastante bien, ¿no? Digamos en Latinoamérica, ¿con qué país pasa esto mucho? Con Venezuela pasa mucho, pasaba mucho, en el tema de la moneda se fortalecía mucho cuando subía el petróleo. Ya no sucede porque pues la moneda ya básicamente no vale nada por temas de inflación, temas macroeconómicos que no se manejaron bastante bien. Pero por ejemplo, ¿en dónde pasa mucho? En Colombia. Si ustedes ven en Colombia cuando se fortalece mucho el petróleo, Colombia tiene una empresa llamada Ecopetrol, que es la empresa más grande del país, que es una petrolera, ¿sí? Una petrolera del Estado. Entonces, cuando el petróleo le va muy bien, se tiende a fortalecer mucho el peso colombiano, ¿sí? Y por temas de exportaciones, porque es el rubro más importante de exportaciones de Colombia, ¿sí? Entonces, esto también pasa en varios países. Lo mismo, digamos, en Rusia con el gas natural. Cuando el gas natural sube mucho de precio, pues a Rusia le va muy bien porque es un productor gigante de gas natural en todo el mundo, ¿listo? Entonces, estas relaciones también quiero que las empiecen a ver y las empiecen a filtrar porque sí les van a afectar, ¿listo? Si quieren, muestro un ejemplo aquí rápidamente en la plataforma. Entonces, por ejemplo, aquí está el gráfico del petróleo, ¿sí? Entonces, si ven que cuando crece, entre estos dos marcos de tiempo acá, entonces tenemos que creció, que se recuperó después de la fuerte caída que tuvo por temas de coronavirus y demás, y pues quedó en tendencia lateral, ¿cierto? Este es el gráfico del petróleo, ¿sí? El WTI. Si ustedes se van al gráfico de dólar canadiense, es muy parecido, ¿sí? Entonces, miren la gráfica que yo pinté antes. Entonces, si quieren, miremosla así rápidamente. Entonces, este es el uno y este es el otro. Este es el uno y este es el otro. Entonces, cuando sube el petróleo, si ustedes se van al dólar canadiense, el dólar canadiense se fortalece, ¿cierto? Y cuando el petróleo se queda en un movimiento lateral, digamos que un razonable tiempo, pues van al dólar canadiense y también tenemos el mismo movimiento de lateralidad, ¿cierto? Entonces, literalmente pareciera que el dólar canadiense replica lo que hace el petróleo, ¿sí? Entonces, eso es por temas de correlación, ¿sí? Por eso es que hay que tenerlo en cuenta porque afecta, sí, afecta bastante y tienen que tenerlo en cuenta a la hora de hacer trading, ¿listo? Para que no se les pase. Entonces, veamos lo mismo con el oro y el australiano, es que es básicamente ver lo mismo. Entonces, si ustedes ven, entonces, tendencia alcista en el oro, aquí estamos viendo el oro en gráfico diario, pues tenemos aquí nuestra tendencia alcista, ¿cierto? Y ahora vamos al australiano y es básicamente el mismo movimiento, ¿sí? Entonces, miren, está creciendo, hace el pico y se mantiene lateral, ¿sí? Entonces está creciendo, hace el pico y se mantiene lateral. Entonces es un gráfico muy parecido por temas de lo que les sale. El oro es un rubro muy importante en la balanza comercial de Australia. Entonces, pues ya cuando el oro australiano está lateral, ustedes van y ven el oro y el oro también está lateral, ¿sí? Entonces son temas de correlación. O sea, sí o sí les va a afectar y tienen que tenerlo en cuenta, ¿listo? Para que no les vaya a coger por sorpresa. ¿Qué les mencionaba también? Entonces les mencionaba el tema de la volatilidad. Entonces, por ejemplo, sí se suele tener muy en cuenta la volatilidad para, más que todo, tomar objetivos de ganancias o pérdidas. Entonces, por ejemplo, estamos mirando ahorita el euro dólar en diario.
decimos que el euro dólar en diario se mueve 78 pips en promedio, ¿sí? Entonces el promedio, digamos, de las últimas 10, 20 semanas es que en promedio el euro dólar se suele mover 78 pips. Entonces un día hace de pronto 80, el otro día de pronto hace 70, el otro día de pronto hace 90 y así. Pero en promedio van a ser 78 pips. Entonces, ¿qué le sirve esto a un trader como tal, sea de corto plazo o de largo plazo? Pues para los objetivos. Entonces, digamos, si les voy a poner un ejemplo, si yo soy un day trader, ¿sí? Entonces, que yo quiero abrir una posición hoy, entonces digamos que yo quiero abrir una posición hoy en el euro dólar, sea en largo o sea en corto, no importa. Yo necesito tomar los objetivos porque yo la voy a abrir hoy y la voy a cerrar hoy por la tarde, ¿cierto? Porque soy day trader. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo ya sé que el euro dólar en promedio se mueve 78 pips diarios, ¿sí? Entonces, pues siendo congruente con lo que yo quiero hacer, que quiero operar nada más hoy el par, pues yo no voy a poner un stop loss de 100 pips o de 150 pips, ni tampoco voy a poner un take profit de 100 o 150 pips de ganancia. ¿Por qué? Porque si sé que se mueve en promedio 78, pues nunca en un día me va a tocar ni el take profit ni el stop loss, y ahí yo ya dejé de ser day trader, ¿no? Entonces, ese es el tema de la volatilidad. La gente la usa mucho para eso, para básicamente ajustar los objetivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, listo. Entonces, yo soy day trader, pero quiero ganarme 100 pips. Entonces, si sé que el euro dólar se mueve 78 pips nada más al día, ¿sí? Que es como el cambio porcentual que hace la moneda al día. Entonces, pues el euro dólar no me sirve. Entonces, vayamos con un activo más agresivo porque yo necesito 100 pips de ganancia y no solo 78. Entonces, nos vamos, por ejemplo, a la libra yen. Entonces, la libra yen, si ven la gráfica, ya es mucho más agresiva. La libra yen se mueve 125 pips en promedio. Entonces, si yo muevo el euro dólar y pongo un stop loss de 100 pips, puede que nunca me lo cumpla. Si pongo un take profit de 100 pips, puede que nunca me lo cumpla en un día. Pero si voy a la libra yen y pongo un stop loss o un take profit de 100 pips, pues es bastante probable que sí me lo cumpla. ¿Sí? Entonces es muy probable que o sea stop loss o sea take profit ese día, y pues ahí ya estoy manteniendo mi calidad de day trader, ¿no? Entonces para que vean todo este tipo de cosas que ya son herramientas un poco ya más avanzadas que pues sí deberían empezarlas a aplicar porque la verdad ayudan bastante, sí, ayudan bastante a controlar el tema de la cuenta y demás. ¿Listo? Y ya básicamente eso les quería mostrar el día de hoy, digamos que es bastante interesante. Eh, sí les quería mencionar el tema de, esperen, les muestro acá el disclaimer antes de terminar rápidamente. Es básicamente eso. Entonces, lo que quería que vieran hoy es que existen mucha información en el mercado, más que todo en el mercado de Forex actualmente. Entonces, hay demasiada información. Si ustedes todo el tiempo van a ver que salen noticias, todo el tiempo van a ver que salen datos, entonces se meten a Instagram y sale gente haciendo trading en vivo. Bueno, hay de todo, ¿sí? Entonces, van a YouTube y se encuentran que una persona encontró el indicador mágico, o que creó un indicador, o que salió otro portal de noticias, o que salió otro blog, o que salió otro trader, bueno, etcétera. Hay mucha información, ¿sí? Lo que quiero dejarlos aquí es que aprendan a identificar cuál es cada información, si es fundamental, si es técnica o si ya es un poco más avanzada, y que empiecen a filtrarla según lo que ustedes quieran, ¿sí? No todo el mundo hace trading igual y no todo le va a funcionar a todo el mundo, ¿listo? Entonces, hay traders que literalmente pueden hacer dinero con solo análisis fundamental, como hay traders que pueden hacer dinero con solo análisis técnico. Entonces, lo que les quería decir es que filtren lo que ustedes quieren, ¿sí? Los activos que ustedes quieren, como ustedes quieran hacer las cosas, porque no hay un santo grial, si no hay algo que yo les diga, no, es que si ustedes utilizan medias y esta noticia y siguen el blog de este man, van a hacer plata sí o sí. No, o sea, es muy diferente, o sea, depende de los objetivos de cada persona. Obviamente no es lo mismo una persona que tiene una cuenta de $1000 a una persona que tiene una cuenta de $20000, ¿sí? Van a tener siempre objetivos muy distintos, ¿sí? O no es lo mismo una persona que está viviendo del trading a una persona que tiene trading como un segundo ingreso, ¿sí? Porque van a tener también objetivos muy distintos. Entonces, todo esto empiecen a filtrarlo porque la verdad no hay algo que sea 100% verídico, sino que hay muchos caminos. Lo importante es que ustedes se adecuen al camino que ustedes quieren y empiecen a filtrar toda esta información para que les ayuden a ustedes, para que les ayude a ustedes básicamente, ¿listo? Entonces, eso era todo por hoy. Creo que nos fue bastante bien, vimos bastantes cosas y espero que que a ustedes se les haya quedado algo. Yo ya me doy por bien servido. Aquí les voy a dejar las redes, ¿sí? Entonces les voy a dejar mi correo. Recuerden que mi nombre es Julián Pineda y yo trabajo como account manager para Equity, para el broker que les estamos dando este live.
Ahí les voy a dejar mi correo. Entonces, cualquier duda o inquietud también se los dejé en el chat del live. Cualquier duda o inquietud que tengan sobre de cuenta demo, cuenta real, si les gustó o no les gustó el live, si tienen alguna duda con un webinar, cualquier duda que tengan me pueden escribir ahí sin ningún problema. ¿Listo? Me dicen como, hola Julián, vengo del live que hiciste el viernes o el miércoles y sin ningún problema podemos hablar ahí. Y ya, sí les recomiendo entonces que estamos haciendo todas las semanas este tipo de actividades. Entonces estamos haciendo los webinars con Raúl, con Víctor, con Suicet, conmigo estamos haciendo los lives. Entonces esto todo lo estamos poniendo en YouTube, ¿listo? Entonces les recomiendo seguirnos en redes sociales. Entonces en Equity Latam en Instagram siempre estamos publicando factores macroeconómicos fundamentales que tienen que tener en cuenta, eventos, noticias importantes. En YouTube estamos poniendo todos los webinars que hemos hecho gratuitamente. Entonces ahí pueden encontrar los webinars de Raúl, los de Víctor, pueden encontrar los lives míos que hemos hecho en el pasado. Hemos hablado sobre tipos de órdenes, hemos hablado sobre riesgo, hemos hablado sobre bastantes temas. Entonces para que ustedes lo tengan y lo aprovechen al máximo. Ahí están en el canal de YouTube totalmente gratis. Y también síganos en LinkedIn porque ahí publicamos también todos los eventos. Entonces, si ustedes se van a la pestaña de eventos, tanto en Facebook acá como en LinkedIn, ahí van a salir todos los webinars. Entonces, que si van a hacer una charla, un economista importante también va a salir ahí, etcétera, etcétera. ¿Listo? Para que siempre lo tengan en cuenta y pendiente. ¿Listo? Y ya, básicamente con eso me despido. Espero les haya gustado. Espero nos veamos en otra oportunidad. Y como no tuvieron ninguna pregunta, pues ya yo creo que podemos terminar. Y igual si tuvieron alguna pregunta me pueden escribir al correo sin ningún problema más adelante cuando se acuerden. ¿Listo? No siendo más, me despido y que tengan un muy buen fin de semana a todos los participantes que estuvieron acá y nos veremos en otra oportunidad. Sí, la próxima semana va a ser el miércoles a esta hora. Entonces, para que estén ahí pendientes. Hasta luego y que estén bastante bien.